Quiero traerte en esta mañana una pequeña reflexión. Escuchaba a un hermano compartir la palabra de Dios en uno de los programas que ofrecemos aquí en Radio Solidaria. Programa Pan del Cielo que emitimos de lunes a viernes a partir de las 8. Era una predicación de un pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Nos hablaba sobre las debilidades y nos daba puntos para convertir nuestra debilidad en fortaleza. Saca fuerzas de la debilidad. Para muchos de nosotros puede ser difícil entender cómo algo que te hace débil te puede hacer fuerte. Vivimos en un mundo donde nuestras debilidades son un problema para nuestras vidas. Seguramente tu deseo y el mío es que podamos superar esas debilidades. Tal vez en este momento estamos cansados, estamos pasando por problemas en la vida, estamos pasando por problemas en el corazón o simplemente estamos débiles física o espiritualmente. Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Así también Él quiere intervenir en nuestros problemas, esos problemas que son reales. De igual forma, nuestro Dios lo es. Su poder también es real. Y Dios tiene el poder de cambiar nuestra debilidad en fuerza. Leyendo esto recuerdo ese versículo. Para mí es mi versículo favorito. Todos tenemos un versículo favorito, ¿verdad? El mío es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. El poder de Dios. Ese poder se perfecciona en nuestra debilidad. Todas tus fuerzas no son suficientes. Por eso necesitas a Cristo. Necesito a Cristo en mi vida. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10, versículo 27. Si lees la palabra de Dios, si lees la Biblia, encuentras ejemplos que nos muestran la obra de Dios en hombres y mujeres comunes como tú y como yo. Si te fijas, las mujeres de la Biblia, la mayoría, como compartíamos la semana pasada, eran mujeres estériles, no podían dar hijos. Pero hicieron la oración, el Señor tuvo misericordia de ellas y les bendijo con hijos. Y mira qué hijos tuvieron. Mira qué hijos. De mujeres estériles, miran los hombres de guerra, los hombres de Dios que salieron. Cuando las circunstancias eran difíciles y parecían haber respuesta para ello, Dios daba respuesta y mostraba que Él puede cambiar la debilidad en fuerza. Estos eran héroes verdaderos, héroes de la fe. Hoy en día, en el ministerio, en tu iglesia, en la ONG Remar, en tu familia, hay héroes verdaderos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. También de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Me gusta esto que menciona aquí Pablo, Hechos 11, versículos 32 y 34, porque menciona a Sansón. Y todos conocemos que Sansón se desvió. Sansón era débil con sus pasiones. Pero aquí Pablo lo está mencionando. Lo está mencionando como héroes verdaderos. A veces nos olvidamos de esas personas que son débiles. Nos olvidamos, como compartía Óscar Fradejas hace unos minutos, de en vez de ayudar a las personas que están débiles, en vez de ayudar a pasar ese mal momento, nos olvidamos de ellas. Aquí están mencionando a Sansón, que fue débil, pero es contado como héroe verdadero. Estas personas son héroes de la fe. Héroes de la fe que lograron grandes cosas por Dios y recibieron grandes bendiciones de Él. No eran perfectos. El ya mencionado Sansón no era perfecto. Gedeón tampoco. Barak tampoco. Jefté tampoco. David tampoco. David, que mató a Urías, le mandó al frente de la batalla, adulteró, no era perfecto, pero tenía un corazón conforme al de Dios.
A veces en nuestra vida podemos pensar que no somos perfectos, que no merecemos la compasión de Dios. A veces pensamos que como hemos pecado tanto, el Señor no nos va a perdonar. Y hacemos de esa debilidad como nuestra sentencia, nuestra muerte. Es verdad, la paga del pecado es muerte, y el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero no pienses que el Señor no te va a ayudar, no pienses que el Señor no te va a perdonar. Todos estos personajes de la Biblia tenían problemas como todos nosotros. Pasaron por situaciones en sus vidas en donde sintieron desánimo, dolor, sufrimiento, debilidad. Pero ellos sacaron fuerzas de su debilidad. El gozo del Señor es mi fuerza. Estando en una situación similar a la nuestra, Dios obró en ellos y a través de ellos. No eran perfectos. Eso es algo que a mí me anima. Eso es algo que nos debería animar, ya que a pesar de sus luchas, a pesar de sus debilidades, Dios pudo sacar grandes cosas de eso. El Señor escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Eran personas como nosotros. Y Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerzas. Hay días donde nos sentimos en la cima, pero también hay días donde no queremos levantarnos, nos asqueamos de la monotonía de nuestra vida, de la monotonía del trabajo. Todos pasamos por situaciones difíciles que nos afectan y aún nuestros cuerpos se cansan, pero a pesar de eso Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza. Puede cambiar nuestras enfermedades en sanidad. Puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Puede cambiar nuestra depresión en gozo. Dios puede. ¿Soy débil o soy fuerte? ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo? Vaya personaje, ¿eh? Pero digo personaje para bien, ¿eh? Porque a veces nos ponen la coletilla de personaje. ¿Qué personaje eres, no? Como diciendo, eres un payasete, eres tonto a veces, ¿no? No, pero aquí yo lo estoy hablando de vaya personaje, vaya persona real, vaya persona que vivía el evangelio todos los días. Él atravesó kilómetros para predicar el evangelio en todo lugar. Era comerciante, fue estudiante de uno de los rabinos más famosos de Jerusalén, era romano, podría escribir con elocuencia, pero a pesar de ello Pablo no era un hombre perfecto. Él escribía acerca de sus debilidades y de sus necesidades. Pero a mí lo que más me impresiona es que a pesar de su debilidad, esto no le destruye. A veces nosotros nos estancamos porque pensamos y creemos que nuestras debilidades nos destruyen. Con la ayuda de Dios, Pablo sacó fuerza de su debilidad. Y el apóstol Pablo cuenta que le fue dado un aguijón en la carne, una debilidad. Sin embargo, no menciona exactamente qué era esa debilidad. Muchos dicen que era orgullo. Yo no lo sé. Yo no voy a especular. Pero podría pensar que podría ser orgullo o otro tipo de debilidad. Para mí el versículo que dice cuando soy débil, entonces soy fuerte, me parece una contradicción, ¿verdad? ¿No lo has pensado? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso? Si eres débil, no puedes ser fuerte. Vamos a intentar ubicarnos. ¿Realmente conocemos nuestras debilidades? ¿Conoces las cosas que te hacen separarte de la presencia de Dios? Muchas veces nos equivocamos al momento de tratar y manejar nuestras debilidades. Muchos de nosotros cometemos el error de huir de nuestra debilidad, de no reconocerla, de negarla, de olvidarla, de querer quitarla de nuestra vida. Sin embargo, Dios no quiere que huyas de ella, sino que la tengas presente siempre. Sé que a nadie le gusta que alguien vea lo malo de uno mismo, ¿no? Y aún es más feo cuando nosotros mismos somos quienes tenemos presente todas esas cosas malas. Pero la clave está en reconocer la debilidad, reconocerla ante Dios. Nuestra tendencia como ser humano es fingir que estamos bien. No nos gusta reconocer que tenemos debilidades. Preferimos fingir que no tenemos problemas porque siempre queremos estar bien, tenerlo bueno, tenerlo cómodo. No nos gusta confrontar las cosas malas. Dios quiere que tengas presente tus debilidades. Muchos queremos orar y queremos meternos en la presencia de Dios pretendiendo que estamos bien, pero a Dios le agrada que saquemos al tema nuestras debilidades. Señor, hoy he fallado, hoy he cometido este pecado, esta debilidad me tiene atado,
Esa es la oración. Presentarte a Dios con un corazón humillado, reconociendo tus debilidades, reconociendo que cada día le fallamos. No sé tú, pero yo en muchas ocasiones quiero conquistar rápido mis debilidades. El que aceptemos que somos débiles nos dará acceso al poder transformador de Dios. Por eso, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Con eso es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. A Pablo le fue mal en muchas circunstancias. La palabra cuenta que fue azotado, apedreado, naufragó, tuvo viajes peligrosos, estuvo encarcelado por predicar la palabra, pasó desvelos, hambre, sed, fríos, y nosotros por algo tan pequeño como una desvelada, por ejemplo, porque la calefacción no funciona, por ejemplo, nos desanimamos. No sé tú, pero a mí la vida de Pablo me motiva. Me gustaría ser como Pablo. Está claro que no pasar esos sufrimientos, ¿no? Pero él fue fortalecido por Dios, y así lo pudo expresar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Recuerdas este versículo, verdad? Este versículo lo memoriza rápido porque ese fortalece al final hace que sea más fácil de ubicar el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Ves? Ese 13, ese S hace que fortalece lo puedas llevar a la memoria. Pruébalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está? Filipenses 4:13. ¿Ves? ¿Cómo pueden nuestras debilidades convertirse en fortalezas? Nuestras debilidades fortalecen nuestra fe, nuestra confianza en el poder de Dios. El que reconozcamos nuestra debilidad trae fortaleza para creer en Dios. Y Pablo tenía una relación con el Señor y él afirmaba creer en Él a pesar de lo que padecía. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestras debilidades también fortalecen nuestra certeza en Dios. La debilidad de Pablo no le impidió cumplir su propósito. El propósito era predicar el evangelio a los gentiles, y lo predicó a tiempo y fuera de tiempo. En lo bueno y en lo malo, porque predicaba el evangelio y enviaba cartas en la cárcel. Siendo azotado, qué ganas de predicar el evangelio y qué ganas de escribir una carta, ¿verdad? Pablo lo hacía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que te fortalece, no eres tú el que te fortaleces. Y Dios no quiere que nos olvidemos que padecemos de debilidades, pero tampoco quiere que ellas sean nuestro enfoque. Porque si tu enfoque es una debilidad, entonces te vas a desanimar. Nuestra debilidad también fortalece nuestra relación con otros. Pablo fue rodeado con gente que lo animó. Un ejemplo fue cuando Dios le mandó a Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí yo puedo ver que Pablo se rodeó gente que lo animó. O en este caso, Dios rodeó a Pablo de gente que lo animó y lo impulsó a hacer frente a sus debilidades. Y Dios nos ha puesto junto a otras personas para motivarnos y para crecer en el Señor. Te ha puesto un pastor en la iglesia, te ha puesto un líder espiritual, te ha puesto un hermano, una hermana en tu trabajo, en tu ministerio, en la iglesia, en la familia, para que puedas crecer. Y ese hermano está para motivarte. Si ese hermano no te motiva a buscar a Dios, a lo mejor te tienes que separar de él. A lo mejor es una relación tóxica, como hemos compartido en el pasado retiro David. ¿Qué relación tóxica te impide buscar a Dios? Nuestras debilidades fortalecen nuestra motivación para orar. Muchos oramos a veces cuando estamos mal, y eso no debería ser así. Debemos aprender a orar siempre. Orad sin cesar. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Hoy en día mucha gente ora cuando hay enfermedades, cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, ¿te acuerdas de Dios? Orad sin cesar, en todo momento, en lo bueno y en lo malo. El saber que tienes debilidades te va a fortalecer
en tu esperanza de futuro. Podemos estar pasando por luchas, por debilidades en el día de hoy, pero cuando conocemos a Dios sabemos que nuestras luchas y debilidades no van a ser para siempre. Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Famosa frase. Tenemos la esperanza de una vida eterna. El buscar a Dios nos debe motivar al saber que un día vamos a ser libres de toda debilidad. Fíjate, Pablo, hoy es el ejemplo que estamos mencionando. A pesar de vivir con ese aguijón en la carne, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando te clavas una astilla, es incómodo, ¿verdad? Cómo duele, ¿eh? Intentas sacártela y no puedes, y a veces como que se mete más para adentro. Por eso no seas carpintero. O ponte guantes. No, pero te imaginas, ¿no? Pablo, a pesar de vivir con ese aguijón en la carne, no permitió que la amargura viniera a su vida. En la palabra no vemos a un Pablo amargado ni pesimista. A pesar de ese aguijón, él amaba la vida, amaba servir a Dios, amaba servir a los hermanos. Él ponía su esperanza en el cielo y en la vida eterna. Y si tú lees la palabra de Dios, vemos en la Escritura que hay esperanza para nosotros y que ningún problema que nos acecha hoy será para siempre. Hay una esperanza, como dice Apocalipsis 21. Así que no tenemos que estar debilitados, no tenemos que estar desanimados por cualquier problema. Tenemos esperanza en el Señor y todo lo malo que nos acecha tiene un fin. El enemigo está ahí, ¿verdad? Como león rugiente esperando a quien devorar, está al acecho. Pero dile al enemigo, dile al mangui, como decía mi tío, al mangurrino, dile, estás vencido. Sí, hoy estás por aquí revoloteando, estás al acecho, pero Cristo te ha vencido. Y la que te espera. Como dice Juan Antonio en el libro Perlas de Sabiduría en traje de faena, ya disponible en la librería Los Olivos, por cierto, precio económico. Los 2 tomos, el 1 y el 2, dice, cuando el enemigo, cuando Satanás te recuerde tu pasado de pecador, recuérdale su presente y su futuro, que está vencido por Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y lo vamos a leer. Me ha puesto los pelos de punta este versículo. Y además la música de fondo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo. Seguramente si no tuvieras amor a Cristo, si no le conociéramos, ¿quién se gozaría en las debilidades? Nadie. Estaríamos lamentándonos. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿Cuántos hermanos son perseguidos hoy en todo el mundo? En Asia, en África, por causa de su fe en Cristo son perseguidos. Y nosotros, aquí que vivimos con unas leyes que nos permiten predicar el Evangelio, no salimos ni a la calle, y más triste aún, no oramos por estos hermanos perseguidos. Persecuciones, en angustias. ¿Estás en angustia? Gózate en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa fortaleza la trae el Señor. No tú, no tus fuerzas, no tu intelecto, no tu propia sabiduría. Cristo. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Radio Solidaria, una radio comprometida.